Vamos con lo último y para ello estamos en vivo con el ministro de Obras Públicas, Iván Arias. Ministro, buenos días. Gracias por este contacto con la revista. Muy buenos días, Natalia. Aquí estamos a tus órdenes. Ministro, algo importante. Esta semana es vital para definir si es que se amplía o no la cuarentena o si se va a flexibilizar la misma. ¿Cuál es su propuesta y usted qué cree que pueda pasar en los próximos días? Personalmente hay un equipo trabajando para presentarle a la presidenta los diferentes escenarios que va a ocurrir del día 30 para adelante. Yo tengo algunos puntos de vista que lo he hecho conocer a este equipo y que seguramente esta tarde terminaremos de discutir ya las diferentes alternativas, porque se ha hecho consultas a las cámaras de la construcción, a las cámaras de exportación, CADEINCO, en fin, Cámara de Industrias, se ha escuchado a sectores sociales o a gremios de las pymes, de las MIPES, también a los transportistas. Primero, creo que lo que viene va a ser una cuarentena condicionada, es decir, no puede ser una cuarentena para todos, habrá que ver por regiones, y las condiciones son básicamente 4, desde el punto de vista sanitario. Habrá que ver si la capacidad de reacción del gobierno municipal o departamental está identificada, es decir, está instalada. Es decir, cuando usted llama al 168 o al 800, inmediatamente sale una brigada, un equipo de respuesta rápida a verlo, a diagnosticarlo y a determinar si usted está enfermo o no. Esto es vital, el diagnóstico rápido, eficiente. Eso nos está fallando en muchos lugares. Esperamos que la gente venga a buscarnos. No, lo que tenemos que hacer es nosotros salir a buscarlo. En el 800 tenemos y en el 168 muchas llamadas. Entonces, primero, la capacidad de reacción, la capacidad de detección, el diagnóstico que tenemos. Segundo, todo el tema referido al aislamiento. Hay municipios que tienen varios enfermos y que necesitan tener un espacio de aislamiento, ya sea en su hogar o, como en el caso de La Paz, que hemos determinado tenerlos en un hotel. La tercera etapa es toda la parte que es referida a la curación. Hospitales COVID, que le hemos llamado, que tienen que ver con terapia intermedia y con terapia intensiva. Tenemos que analizar cómo está entonces tu capacidad de reacción, tu capacidad de aislamiento y tu capacidad de hospitalaria. La cuarta condición que toma para tomar una decisión si un municipio puede estar ya en una actividad normal, va a ser tu capacidad que tengas de hacer del cumplimiento del decreto supremo en cuanto al aislamiento. Hay municipios donde la vida pareciera que es normal. La gente está jugando fútbol, las tiendas están abiertas. Ayer mismo yo, de una larga visita que he hecho por el altiplano boliviano como por los Yungas, veía, por ejemplo, en Conani, que las tiendas estaban normal, era un día de feria normal, cuando en realidad ayer debería haber habido simplemente silencio total, aislamiento total, pero no lo cumplen. Entonces, este es un cuarto elemento. Y luego, ya a nivel económico, habrá que evaluar todos los condicionamientos referidos a que si es un sector vital para la economía, pues va a continuar. Los sectores estratégicos siguen continuando. Pero también hay sectores de servicios, como por ejemplo los restaurantes. Los restaurantes van a abrir todos para que entren cientos de gente, o más bien los restaurantes van a producir comida delivery para que puedan llevarse a su casa. Los espacios, por ejemplo, del transporte público, van a salir todos los transportistas o van a salir más bien más limitados, por ejemplo, por la placa, el 1 y el 2, sale el 1, el 3 y el 4, así es sucesivamente, pero además podrán llevar los 15 pasajeros que llevaban siempre, o tendrán que llevar la mitad de los pasajeros. Este es el otro. Igual nos ocurre con el teleférico. El teleférico normalmente entran 10 pasajeros. ¿Podrán entrar los 10 pasajeros o solamente 4? Este es un poco los elementos que están en el análisis en el gabinete ministerial, destinado y dedicado solamente a ver estos escenarios después del 30. Ministro, se habla de flexibilizar o de condicionar la cuarentena en uno de los momentos quizás más difíciles para el país, tomando en cuenta que los casos de COVID confirmados van en aumento día a día y las cifras son mucho más altas que hace unas semanas. Estamos por llegar a los 1000 casos, ministro. Según ustedes, con la información que tienen de los expertos, ¿cuándo podría ser el pico aún más alto de casos confirmados y de muertes en el país? Bueno, estaba previsto que este fin de semana ya llegáramos 1500 y no hemos llegado, estamos bordeando los 1000.
lo cual demuestra que el aislamiento y el respeto al aislamiento está jugando un rol. Yo creo que hay que agradecer al pueblo de Bolivia que no nos hayamos disparado a los 3.000 que prevían que podíamos estar llegando a finales de este mes. Y eso es el esfuerzo del pueblo de Bolivia. Es decir, aquí, sin el apoyo de ese 90-95% de gente que ha acatado la cuarentena, estaríamos en una situación más calamitosa. Por supuesto. Ahora, ¿cómo hacer para no perder lo avanzado? Este es el mensaje de nuestra presidenta al equipo que está trabajando lo que va a ocurrir después del 30. Entonces, también entendemos que hay municipios, como por ejemplo el de La Paz, plantea que por lo menos sea hasta el 15, la de 15 de mayo, la de Santa Cruz, que plantea que sea hasta el 31. Es decir, hay municipios que están dispuestos a continuar con dureza hasta el 31 de mayo. Habrá que verlo, ver la factibilidad, ver esos 4 factores que le he señalado, si se cumple. Lo cierto es que esta cuarentena va a ser una cuarentena condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos, porque puede ocurrir también que le demos a usted y veamos que ahorita está con los 4 factores bien y dinamicemos un poco su economía, pero luego vemos que más bien se empiezan a subir los casos, pues se tendrá que cortar la cuarentena y volver al punto más radical que se pueda hacer. Entonces, es una acción más dinámica de la que nos estamos imaginando, y lo cierto también, yo tengo entendido, es que tampoco podemos tener a la gente eternamente en cuarentena. Nuestra economía tiene que empezar un proceso de reactivación por sectores, de una forma más bien más gradual, antes que de apertura total. Por ejemplo, clases, creo yo que todavía no estamos en condiciones de reiniciar el año escolar, no estamos en condiciones de abrir todas las universidades, no estamos en condiciones de reabrir los cines y teatros, todavía no. Entonces hay que ir viendo y determinando qué sectores de la economía se empiezan a dinamizar. Ministro, buenos días. Lo saluda Gabriela Oviedo desde Santa Cruz. Creo que Oruro y Beni son 2 departamentos que podemos tomar como ejemplo de que los casos pueden duplicarse, triplicarse incluso de un día para otro. ¿Qué acciones se pueden tomar para evitar que esta situación se replique en el resto del país? Miren, Oruro y Beni son muy buenos ejemplos de cómo cuando tú bajas la guardia, de cómo tú cuando no te preparas, de cómo tú cuando crees que todo está tranquilo, te salta el puchichi por donde sea. Y en eso nos pasó en Oruro. En Oruro estábamos muy bien, éramos el departamento ejemplo en Bolivia. Es más, fue el primer departamento que decretó encerrona total radical y nos iba muy bien. Pero ¿qué pasó? 2 factores perjudicaron. El primer factor es que la coordinación, la estrictez entre el sector social, entre el gobierno municipal y el gobierno departamental se quebró, porque cada uno de ellos quiso llevarse la victoria. Y ahí se relajó la disciplina, se relajó el control. Y después otro factor que nos afectó fuertemente en Oruro fue la llegada de extranjeros, o sea, bolivianos que vivían en el extranjero, que no necesariamente entran por las rutas normales, legales, sino que entran por rutas clandestinas. La gran migración de bolivianos que estaban trabajando en Chile, que entraron por rutas clandestinas, que llegaron a su casa y que la gente misma los protege y no les obliga a hacer cuarentena, como fue en Cebarullo, en una comunidad entera, producto del retorno de un familiar al cual la familia lo protegía, y en vez de obligarle a hacer cuarentena, pues se volvió también en un foco de infección. O en el caso del Beni, que estaban campeones con ningún caso, relajaron la disciplina, creyeron que todo era dengue y al final pues les saltó 2 casos y murió 1, y hoy tenemos el Beni con una eclosión de materia. ¿Por qué? Porque se cruzaron de brazos, no tomaron las alternativas. Y yo estuve el día lunes en Trinidad y vi cómo cosas que deberían haber tenido listas recién se estaban haciendo cuando llegó la enfermedad. Es decir, hay municipios que esperan que le llegue la enfermedad para recién trabajar, cuando en realidad deberíamos ser al revés. Debemos prepararnos para que no llegue la enfermedad, y si llega, poderla controlar. Entonces, estos 2 ejemplos que usted dice demuestran que si bajamos la guardia,
si no nos preparamos, si no armamos a nuestro equipo, si no constituimos los equipos ERAS, si no tenemos centros de aislamiento, si no tenemos los centros de hospitalización y no tenemos la capacidad para hacer cumplir el aislamiento, pues mejor a endurecer en esos lugares. Pero si tenemos toda esa capacidad, pues más bien vayamos flexibilizando. Y también quiero, Gabriela, decir que en muchos lugares, en el oriente, en el occidente, todo lado, hay municipios que dicen, hasta comunidades dicen, que nos estamos encapsulando. Así les digo. Este fin de semana he ido a una comunidad encapsulada en Yungas, lo cual me parece muy bien. Y les digo, ¿por qué se están encapsulando? Porque aquí pueden venir y queremos realmente licenciados hacer todo. Como era una visita sorpresa, entré. Y claro, el encapsulamiento han puesto tronco aquí, tronco allá, nadie puede entrar a la comunidad. Pero entras tú dentro de la comunidad y todos están jugando fútbol. Es decir, todo está en la vida. No, el encapsulamiento no es, hermano, para que tú hagas lo que quieras aquí adentro. El encapsulamiento es para aplicar con mayor dureza, con mayor radicalidad y con mayor control la cuarentena. Entonces, muchos municipios han optado por poner piedras, tronco en sus entradas, cuando en realidad el peligro no viene de afuera simplemente. Está dentro de casa y por lo tanto el encapsulamiento tiene que ser para que las medidas de control interno, para que las medidas de detección de los potenciales enfermos sea mucho más radical. Ministro, ¿y cómo está el país en cuanto a pruebas? ¿Se han aumentado las pruebas que se hacen a diario? ¿Se están haciendo en todas las ciudades del país? ¿Qué pasa con los laboratorios que se iban a instalar para agilizar los resultados, la información en cuanto a resultados? Ya lo hemos dicho, ¿no? Y vuelvo a reiterar, todos los departamentos tienen el Gene Expert. Todos los departamentos se ha instalado el Gene Expert en todos los departamentos. El gran problema es que este Gene Expert no tiene los reactivos y esperamos que los reactivos nos lleguen esta semana o la próxima semana. La segunda prueba que hace Bolivia es la PCR y esa la estamos realizando. Santa Cruz agarra las pruebas de Santa Cruz, Beni y Pando. Cochabamba está agarrando las pruebas de Cochabamba y de Tarija. Y en La Paz estamos haciendo las pruebas de Potosí, Oruro y Chuquisaca, es decir, se está haciendo pruebas, no en la cantidad que se necesita, no en la cantidad que la hacen otros países, pero se estamos haciendo pruebas. Pero también se ha hecho toda una historia sobre el tema de las pruebas que son importantes, el gobierno no las descarta, pero yo creo que valoremos. Fíjese, en esta época muchos de los expertos señalaban que Bolivia íbamos a estar con más de 3.000 casos. Y estamos apenas con 900, y no porque no hagamos pruebas. Porque aparte de que usted no haga prueba, nosotros tendríamos un montón de gente con dolores de cabeza, tendríamos un montón de gente con sentimientos, con malestar estomacal, porque una de las causas, una de las expresiones del coronavirus es la diarrea. Pero no ha ocurrido eso. Es decir, está bien, vamos a hacer pruebas, no las tenemos ahora, estamos haciendo las PCR, pero le diré, quiero felicitar al pueblo boliviano. Apenas estamos llegando a 1.000, no es para alegrarse, pero no los 3.000 que nos pronosticaban. ¿Qué quiere decir? Que hemos tomado medidas correctas y que esas medidas se las debemos al país. Un 90-95% ha aceptado el aislamiento, ha cumplido el aislamiento y estamos en una cifra preocupante de 1.000, pero no tan alarmante como la que podíamos tener 3.000. Por eso también las decisiones que tome nuestra presidenta y que ha encomendado a este equipo que estamos trabajando, las posibles alternativas, es cómo avanzamos sin ganar lo que hemos perdido. Lo cierto es que no podemos estar eternamente encapsulados, no puedes tener una sociedad eternamente encerrada. Eso es una medida importante. ¿Hasta cuándo la levantamos? Habrá que ver según la realidad. Pero que estamos trabajando bien y nos está yendo bien con lo que tenemos, no lo dude, Gabriela. Pronto nos llegarán pruebas para Gene Expert y también pruebas para PCR para masificar. Hay que masificar las pruebas, pero yo le diré, hay que masificar los controles, hay que masificar la disciplina, hay que masificar nuestra capacidad de reacción. Eso es lo más importante que debemos tener. Muchísimas gracias, ministro, por esta entrevista. Hablamos con Iván Arias de Obras Públicas a propósito de la situación de la cuarentena en el país.